Robinson Crusoe, capítulo 18. El barco recuperado. Habíamos arrastrado la chalupa hasta la playa, tierra adentro, para que la marea no pudiera llevársela y le hicimos un agujero en el fondo, lo suficientemente grande como para que no pudiese taponarse fácilmente. De pronto, mientras nos debatíamos sobre qué hacer, escuchamos un cañonazo que procedía del barco y advertimos que hacían señales para llamar a la chalupa a bordo. Pero como ésta no se movía, dispararon varias veces más y le hicieron nuevas señales. Finalmente, cuando se dieron cuenta de que las señales y los cañonazos eran inútiles y que la chalupa no regresaba, vimos con la ayuda de mi catalejo que echaban al agua otra chalupa y remaban hacia la orilla. A medida que se aproximaban, pudimos ver que venían al menos 10 a bordo y que traían armas de fuego. Puesto que el barco estaba anclado a casi 2 leguas de la costa, podíamos verlos claramente mientras se acercaban, incluso sus rostros, pues la marea los había hecho desplazarse un poco hacia el este y remaban de frente a la orilla, hacia el lugar donde había desembarcado la otra chalupa. De este modo, como he dicho, podíamos verlos claramente. El capitán reconocía la fisonomía y el carácter de todos los hombres que iban en la chalupa. Nos dijo que entre ellos había 3 hombres muy honrados que, dominados o aterrorizados por el resto, se habían visto obligados a participar en el motín, pero el contramaestre, que parecía ser el jefe del grupo, y los demás, eran los más temibles de toda la tripulación y estarían, sin duda, empecinados en proseguir su nueva empresa. Ante esto, el capitán se mostró muy inquieto, pues temía que fuesen demasiado fuertes para nosotros. Le sonreí diciéndole que en nuestras circunstancias debíamos superar el miedo y, pues, como cualquier situación sería mejor que esta en la que nos encontrábamos, debíamos esperar que el resultado de todo esto fuera la liberación, tanto si vivíamos como si moríamos. Le pregunté su opinión sobre las circunstancias de mi vida y si no le parecía que merecía la pena arriesgarse por la libertad. Y, ¿dónde está, señor?, le dije, esa confianza en que yo había sobrevivido en esta isla con el propósito de salvarle la vida, que hace un momento le hizo emocionarse? Por mi parte, no veo más que un contratiempo en todo este asunto. ¿Cuál es?, preguntó. Que entre esa gente, como habéis dicho, hay 3 o 4 hombres honrados, a los que es preciso perdonar. Si todos fueran de la misma calaña que el resto de la tripulación, habría creído que la providencia los había escogido para que cayesen en vuestras manos. Pero tened fe en que todo hombre que desembarque será tomado prisionero y vivirá o morirá según se comporte con nosotros. Le hablé firmemente pero con moderación, y me di cuenta de que le había infundido una gran confianza. Así, pues, nos dispusimos a afrontar el problema con decisión y, desde que vimos la chalupa alejarse del navío, retiramos a nuestros prisioneros y los pusimos a buen recaudo. Había 2 de quienes el capitán estaba un poco receloso, y los hice conducir por Viernes y uno de los 3 hombres, de los liberados, hacia mi cueva, donde estarían lo suficientemente lejos y fuera de peligro como para ser descubiertos o escuchados, o para encontrar el camino de vuelta a través del bosque si lograban escapar. Allí los dejaron atados con algunas provisiones y les prometieron que si estaban quietos los liberaríamos en 1 o 2 días, pero si intentaban escapar les ajusticiaríamos sin misericordia. Juraron sinceramente que soportarían la prisión con paciencia y les agradecieron el buen trato, las provisiones y las velas, pues Viernes les dio unas velas, de las que hacíamos nosotros, para que estuviesen más cómodos y les dio a entender que se quedaría vigilando en la entrada de la cueva. Los demás prisioneros recibieron mejor trato, aunque 2 de ellos permanecieron atados, ya que el capitán no se fiaba de ellos. Los otros 2 fueron puestos bajo mis órdenes por recomendación del capitán, con la solemne promesa de vivir o morir con nosotros. De esta forma, contándolos a ellos y a los 3 marineros honrados, sumábamos 7 hombres bien armados. No dudaba que podríamos enfrentarnos a los 10 que venían, teniendo en cuenta que el capitán había dicho que entre ellos también había 3 o 4 hombres honestos. Tan pronto como llegaron al lugar donde estaba la otra chalupa, metieron la suya en la playa y saltaron a tierra, arrastrándola tras de sí, lo que me alegró mucho, pues temía que fueran a dejarla anclada a cierta distancia de la orilla, bajo la custodia de alguno de ellos, y no pudiésemos alcanzarla. Una vez en la orilla, lo primero que hicieron fue correr hacia la otra chalupa. Evidentemente, se quedaron muy sorprendidos de encontrarla desmantelada y con un gran agujero en el fondo. Después de examinarla durante un tiempo, llamaron 2 o 3 veces con todas sus fuerzas, a fin de que sus compañeros pudiesen oírlos. Pero fue en vano. Entonces formaron un círculo e hicieron un disparo de salva con una de sus armas, cuyo estruendo pudimos escuchar claramente y retumbó en todo el bosque. Esto fue todo.
Estábamos seguros de que los prisioneros que estaban en la cueva no podían oírlo, y los que estaban bajo nuestro control, si bien lo oirían, no se atreverían a contestar. Estaban tan sorprendidos y desconcertados, según confesaron más tarde, que decidieron regresar al barco a decirles a sus compañeros que los otros habían sido asesinados y que la chalupa estaba desfondada. Rápidamente echaron la suya al mar y se metieron en ella. El capitán estaba muy sorprendido, incluso confundido ante esto, creyéndolos capaces de regresar al barco y marcharse, dando a sus compañeros por muertos. De ser así, perdería el barco que aún tenía la esperanza de recuperar, y al poco tiempo se le presentó otro motivo de preocupación. Apenas habían navegado un trecho, los vimos regresar a la costa. Esta vez habían adoptado otra actitud, sobre la que, al parecer, habían deliberado. Dejarían 3 hombres en la embarcación y el resto bajaría a tierra y se internaría en la isla para buscar a sus compañeros. Esto nos contrarió gravemente, pues no teníamos idea de lo que debíamos hacer. De nada nos serviría coger a los 7 hombres que estaban en la orilla, si dejábamos escapar a los que iban en la chalupa, pues estábamos seguros de que remarían hasta el barco mientras los demás levaban anclas y desplegaban velas. De este modo habríamos perdido toda posibilidad de recuperar el barco. No nos quedaba otro remedio que esperar el giro de los acontecimientos. Los 7 hombres saltaron a tierra y los 3 que permanecieron en la chalupa se alejaron de la playa, anclando a gran distancia para esperarlos. De este modo, nos resultaba imposible llegar hasta ellos. Los que desembarcaron se mantuvieron juntos y se encaminaron hacia la cima de la colina, bajo la cual se hallaba mi morada. Podíamos verlos claramente, pero ellos no podían vernos a nosotros, y hubiésemos deseado que se acercaran para poder dispararles o bien que se alejaran para poder salir. Pero cuando llegaron a la cima de la colina, desde donde podían divisar una parte de los valles y los bosques situados al noreste, que era la parte más baja de la isla, se pusieron a gritar y aullar hasta que no pudieron más. Sin alejarse de la orilla y sin separarse unos de otros, se sentaron bajo un árbol a discutir lo que debían hacer. Si se hubieran echado a dormir, como lo habían hecho sus compañeros, nos habrían hecho un gran favor, pero estaban demasiado preocupados por el peligro como para atreverse a dormir, aunque no sabían a qué debían temerle. El capitán propuso un plan que me pareció muy razonable. Intuía que harían otro disparo de salva para que lo oyeran sus compañeros. En ese momento debíamos caer sobre ellos, aprovechando que sus armas estaban descargadas. De este modo se rendirían, sin lugar a dudas, y los capturaríamos sin derramar sangre. Me gustó la idea, siempre y cuando la ejecutáramos mientras estuviéramos lo suficientemente cerca como para alcanzarlos antes de que volvieran a cargar sus armas. Pero no ocurrió así, y nos quedamos quietos mucho tiempo sin saber qué decisión adoptar. Finalmente les dije que, en mi opinión, no había nada que hacer hasta que cayera la noche y entonces, si no regresaban a la chalupa, tal vez encontraríamos la forma de impedirles llegar a la orilla, o utilizar algún tipo de estratagema con los que estaban en la chalupa para hacerlos venir a la orilla. Esperamos largo rato, aunque muy inquietos, pues temíamos que se alejasen. Después de consultarlo extensamente, vimos que se ponían de pie y se encaminaban hacia el mar, lo cual nos causó una gran consternación. Al parecer, tenían tanto miedo de los peligros del lugar que decidieron volver a bordo del barco y proseguir su viaje, dando a sus compañeros por muertos. Apenas advertí que se dirigían a la playa, imaginé lo que, en efecto, ocurría. Habían abandonado la búsqueda y se preparaban para regresar. Le comuniqué mis pensamientos al capitán, que se quedó como aterrado. Pero enseguida se me ocurrió una estratagema para traerlos de vuelta, que respondía cabalmente a mis necesidades. Ordené a Viernes y al segundo de a bordo que cruzaran el pequeño río en dirección al oeste, hacia el lugar donde desembarcaron los salvajes la noche en que Viernes fue rescatado. Cuando llegaran a un pequeño promontorio que estaba como a media milla, gritarían lo más fuertemente que pudieran y esperarían hasta que los marineros los oyeran. Después que les hubiesen contestado, debían regresar, manteniéndose ocultos y respondiendo a sus gritos, a fin de adentrarlos lo más posible en el bosque, dando un largo rodeo por ciertos caminos que les señalé, hasta llegar a donde estábamos nosotros. Los marineros estaban llegando al bote cuando Viernes y el segundo de a bordo comenzaron a aullar. Los escucharon y, en el acto, les contestaron y comenzaron a correr a lo largo de la costa en dirección oeste, hacia el lugar de donde provenía la voz. Se detuvieron cuando llegaron al río, pues estaba demasiado crecido en ese momento como para cruzarlo. Entonces llamaron a los que estaban en la chalupa para que se llegaran hasta allí y les ayudaran a cruzar, tal y como yo lo esperaba. Cuando alcanzaron la otra orilla, observé que la chalupa se había internado un buen trecho en el río y había llegado a una especie de puerto en la tierra. Uno de los 3 hombres que iban a bordo se unió a los demás, dejando a los otros 2 a cargo de ella, después de amarrarla al tronco de un pequeño árbol que estaba en la orilla.
Esto era lo que yo esperaba, así que dejé a Viernes y al segundo de a bordo a cargo de su parte. Yo me fui con los otros y, cruzando la ensenada sin ser vistos, sorprendimos a los dos hombres antes de que pudiesen darse cuenta. Uno de ellos estaba acostado en el bote y el otro en la playa. El que estaba acostado en la playa parecía estar entre dormido y despierto, y cuando se fue a poner de pie, el capitán, que iba adelante, se abalanzó sobre él y lo derribó. Entonces le gritó al que estaba en la chalupa que se rindiera o sería hombre muerto. No eran necesarios demasiados argumentos para que un hombre solo se rindiera frente a 5, cuando su compañero se hallaba derribado en el suelo. Además, al parecer, este era uno de los 3 que no había participado activamente en el motín, como el resto de la tripulación, por lo que pudimos persuadirlo fácilmente no solo de rendirse, sino de unirse sinceramente a nosotros. Mientras tanto, Viernes y el segundo de a bordo cumplían cabalmente su misión con los demás marineros. Gritando y aullando, los condujeron de colina en colina y de bosque en bosque hasta dejarlos, totalmente agotados, en un lugar tan apartado que les sería imposible regresar a la chalupa antes del anochecer.